Entonces, bueno, en la clase pasada hablamos sobre los diferentes modelos de evaluación o, bueno, estrategias de evaluación, ¿cierto? Vamos a hablar también sobre la observación pedagógica, que es una herramienta que nos invita a llevar un registro, realizar un análisis directo dentro del proceso de práctica en el aula. Em, Esas claves importantes son esa planificación previa, ¿cierto? El reconocer que toda actividad o experiencia necesita un objetivo, de un objetivo de la experiencia, pero también un objetivo de las evidencias y una reflexión conjunta. ¿Eso qué quiere decir? Que debe pues también llevar a cabo una reflexión con las niñas y los niños. O si trabajamos en equipo con diferentes docentes, pues también hacer una reflexión en conjunto. ¿Cuáles son las fases del proceso? Planificación. Entonces, definir el objetivo, los criterios a evaluar y las fechas de la visita en el aula. La ejecución, que es tomar notas objetivas sin ningún tipo de juicio sobre ese proceso de interacción y el uso del tiempo de las actividades. La retroalimentación es mantener un diálogo constructivo entre eh, el observador, el docente, esto con el fin de mejorar pues todo el proceso de aprendizaje de las niñas y de los niños. Muchas veces pasa que, por ejemplo, la observación pedagógica no la hace netamente la docente que está dirigiendo el grupo, sino que de pronto esa observación pedagógica la puede llegar a hacer alguien más, ¿sí? Entonces, un ejemplo, yo entro al aula, hago un proceso de observación, ¿sí? Más no intervengo, ni hago gestos, ni nada del proceso que ustedes están llevando. ¿Por qué? Porque si yo hago gestos, cualquier gesto que yo realice, ustedes lo pueden malinterpretar, ¿sí? Si yo intervengo en el momento de una explicación y demás, estoy quitándole autoridad a ustedes. Si yo hago una intervención regañándolas frente a los niños, eso está, pues, peor todavía, pues, porque también se quita autoridad a la docente, se pierde la acción objetiva dentro del proceso de observación de mi parte y, y también es una acción antipedagógica, ¿sí? Hacia ustedes como futuras docentes y de mi parte como docente de ustedes. Cuando uno hace una observación pedagógica, uno únicamente hace lo que menciona aquí, ¿no? Entonces yo hago unas notas, digamos que tomo notas objetivas sin ningún tipo de juicio, digamos que estoy atenta al tiempo, de que ustedes también lleven ese tiempo siendo conscientes de que cada actividad o cada acción tiene un tiempo en específico, ¿cierto? Y obviamente hago una observación frente a las actividades si tienen un objetivo, si tienen una intencionalidad pensada siempre en las niñas y en los niños, cosas pues por el estilo. ¿Listo? Pues la observación pedagógica no solamente la realiza nosotros, sino que la puede hacer un ente externo. Ejemplo, pues las docentes que en este caso están haciendo su proceso, acompañándolas en su proceso de práctica. Aspectos que se observan. Entonces, para fomentar la creatividad, tenemos el ambiente. Entonces, el ambiente. Eh, Nosotros hablábamos en algún momento de esos precursores de la educación, y había un precursor que hablaba sobre el espacio como tercer maestro. ¿Ustedes recuerdan de quién estamos hablando? ¿No se acuerdan? No, señora. ¿No? ¿Recuerdan de pronto si hablamos de Reggio Emilia o Loris Malaguzzi? No recuerdo si lo hablamos en los precursores o dentro de la historia de la pedagogía. Sí, señora. Es que nos faltaba como el nombre. Entonces siempre es muy importante tener en cuenta eso, porque hago alusión a em, sí, a este precursor, es porque hablaba sobre la importancia del ambiente como proceso de aprendizaje y enseñanza. ¿M? Por eso le llama
el espacio como tercer maestro, el cual pues debe ser armónico, debe tener un clima basado en el respeto, ¿sí?, entre los estudiantes y las docentes. Eh, Acá les dejo como unas imágenes, más o menos, de cómo se hace un proceso digamos, como de organización de espacio con algo muy sencillo. Entonces, yo les agrando estas imágenes. Toca traerla al frente. Entonces, por ejemplo, ahí ven bien esta imagen, ¿cierto? ¿Para qué Sí, edad, señora. sí, para qué edad creen ustedes que está pensado este espacio? ¿Para de 2 a 3 años? 2 o 3 años, ¿ok, Karen? Yo creo que se puede usar para más grandes sitios también. Por ahí. eh, o sea, desde los pequeños, 2 años, pero por ahí hasta unos 5 años. Ok, ¿por qué hasta los 5 años? Porque a esa edad también ellos les gusta jugar, ver, digamos, lo que veo es que hay varias fruticas recortadas y eso. Todo eso también les sigue llamando la atención. ¿Mm? Ok, listo, súper. Las dos tienen razón. Perfecto. Entonces, digamos que este escenario como tal fue pensado para las niñas y los niños de 2 a 3 años. Sí, fue cara. De 2 a 3 años, ¿sí? Entonces, en la parte de atrás vemos como un escenario enfocado como en la actividad física, ¿no? Entonces, donde tienen como tiro libre, está la piscina de pelotas, están aquí donde pueden gatear, pasar por los túneles, también hacer lanzamiento de pelotas, donde la pelota se queda pegada directamente al aro. ¿Sí? Aquí tenemos este escenario en donde ellas y ellos pues hacen un reconocimiento también de la importancia de la alimentación saludable y deben hacer como esa relación entre las frutas y las verduras, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay una zanahoria para que la pegaran en la zanahoria, la papaya en la papaya, el maíz con el maíz y así sucesivamente. También hay, pues, alimentos, no mentiras, besos y corazones colgados desde el techo, esto con el fin de que reconozcan que la importancia de la alimentación saludable también es amor propio y pues que está basado también en ese amor que nos brindan desde casa. Aquí en esta parte tenemos otro espacio en donde ellas y ellos debían con cuchillos hechos en cartón hacer como partir las frutas y pues las frutas estaban pegadas con velcro. Entonces muchos niños cogían y pegaban no sé, una fresa con una sandía o con un tomate o así, iban haciendo como ese, y se les invitaba a que hicieran la relación de esos alimentos, pero pues igual este espacio era completamente libre. Y ya más atrás, pues, si se dan cuenta, acá tenemos 1, 2, 3, 4 escenarios. Y aún así el espacio, pues obviamente nos queda acá pequeñito, porque este espacio era pequeño. Y acá en esta parte ya era pigmentos naturales, pero se les daba pues la hojita a cada niña y cada niño, que se pegó en el piso para que obviamente no se ensuciara. Creo que fue cartulina negra por el color. Sí, creo que fue cartulina negra. Se les pegó allí en el piso para que ellos pudieran hacer uso de los pigmentos naturales. ¿Listo? Entonces, este espacio, digamos que si se dan cuenta, habla de actividad física, de alimentación saludable y también de la importancia de reconocer su propio cuerpo, porque cuando ellos hacen el ejercicio con pigmentos naturales, perdón, ellos se untan de una manera impresionante. Entonces, si cogen remolacha, se van a untar de rojo las manos y empiezan como que, ¿qué me está pasando? Y ya cuando uno pues obviamente les lava las manos y eso, pues ya se dan cuenta que no pasa nada, ¿sí? No pasa con todos, algunos niños como que lo toman por ese lado, pero según también lo que vean en casa. Entonces, eso también nos ayuda a nosotros a hacer un proceso de observación de qué puede estar llegando a ver la niña o el niño en casa, con cada uno de los espacios, con todos. ¿Listo? Entonces, eso Bueno, buenos días, profe. Hola Alex, buenos días, ¿cómo estás? Bien, señora, qué pena.
en relación al espacio. Esto en esta otra imagen, también voy a traerla para el frente, es en relación a la importancia de la personalización, de la personificación, perdón. Esto ya es una experiencia completamente diferente a la que acabamos de ver, ¿no? Si ustedes ven aquí a estas profes vestidas de esta manera, ¿qué creen ustedes de qué estaban hablando? ¿De qué habrá sido la Detrás experiencia? de trajes como de indios, parece. ¿Por qué? De indígenas, ¿por qué? Indígenas. Por la forma del vestuario, como con flequitos, Con esqueleto, tejidos. como esqueleto, sí, sí, bueno, algo así Sí. como muy ligero Ajá. para un Pues indígena. muy buena interpretación, sí. Hablaban del tema de los indígenas. Sí, Em, Hablaban no recuerdo ahorita aquí la compañera, de un colibrí, yo me acuerdo. Ella estaba personificada de un colibrí. Y efectivamente, pues aquí también está todo el tema de tejido. Hablaban digamos que esto fue más, pues obviamente fueron trajes creados con elementos de reciclable, dando también ejemplo sí, a las familias que, periódico. exacto, y dando ejemplo a las familias de que debes de algo muy sencillo se puede también sacar algo muy bonito, algo muy creativo. Las niñas y los niños buscaron con todo, cada uno de los trajes y quedaron impactados con el colibrí también. Mm, Algunos les dio miedo el colibrí hasta que la profe se quitaba la máscara, por ejemplo, ¿sí? Que la máscara es la que tiene acá en la manita. Eh, digamos que acá, porque hago como alusión hasta aunque hubo muchas personificaciones muy interesantes, pero esta en alusión a que no siempre necesitamos estar con la camiseta, con el jean o con personificaciones de disfraces creados de bombero, profesora, policía, sino que en realidad podemos llegar a crear otro tipo de personificaciones que hagan alusión, de personificaciones que hagan alusión en realidad a lo que se va a vivenciar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tomo el ejemplo y siempre intento tomar como ejemplos recientes. Y es, si hablamos, por ejemplo, del tema del 20 de julio, en ese entonces no existía camiseta de Colombia. Ya existía, era otro tipo de personificaciones. Personificaciones que llevaron a los niños y me parecieron geniales esas personificaciones que los de, pues, preescolar llevaron, ¿no? Dime, que no me habló. Bueno, pero, pero las profes no estaban personificadas de algo similar a los niños, ¿no? Por ejemplo, Karen y Carol pudieron, digamos que llevan la camiseta y como que, bueno, nos arreglamos ahí en un momentico, miramos cómo solucionamos, creo, algo así entendí en el momento, no sé si fue por casualidad que llevan la camiseta de Colombia o fue que las, la fueron, la recogieron y las llevaron, creo que algo así pasó, según medio recuerdo. Em, pero sí es importante eso, que si se va a tener alguna experiencia y se les invita a que las niñas y los niños estén personificados, pues que las profes también lo estén, ¿sí? Chévere sería que si vamos a hablar del 20 de julio de la batalla de Boyacá, se haga una personificación no solamente en alusión a las campesinas y campesinos, sino que en realidad se puede hacer una alusión mucho más significativa y también con ese sentido de resiliencia en ese entonces que se llevó a cabo de la situación, ¿sí? Porque muchas personas murieron, muchas personas, muchas situaciones también se vivieron. Entonces, digamos que más allá de la personificación de la campesina o el campesino, pues haber podido tener una personificación más significativa dentro de la historia. Em, bueno, este como un ejemplo, ¿no, chicas? Sí, como trajes de la época ya de la guerra, de Ujú. todo eso que se vivió en el 20 de julio, trajes
Sí, un y traje de igual que, manera depende de la experiencia que se vaya a vivenciar. Obviamente, pues si nosotros queremos que una experiencia sea significativa, hay que planearla con tiempo, como lo hemos hablado. Entonces, chun, chun. Ay, ¿qué pasó? Que no se quiso traer al frente. Ya. Este espacio es un escenario que está vivenciado directamente con las familias, en donde se está trabajando, pues, un espacio de sombras, ¿sí? Donde se está contando de la historia de Soacha, de cómo a raíz de las historias indígenas, Soacha surge, ¿sí? Soacha se crea. ¿Por qué nació Soacha? Entonces ahí se hablaba como, y todo a raíz de sombras. Y obviamente pues personajes alguien que estaba narrando, personajes que obviamente, como se ve acá en la parte de atrás, estaban siendo partícipes de ese proceso de actuación. ¿M? Habían niños interesados como habían otros que no, por ejemplo. Y en todo lado eso va a pasar. Habían mamás concentradas y habían mamás que definitivamente, o habían otros que se involucraban con las niñas y los niños. Por ejemplo, acá esta mamá le está hablando, "Ay, mira lo que pasó, mira no sé qué". Pero habían otras mamás que sí estaban, por ejemplo, en un momento de lactancia, estaban de pronto mirando el celular o hablando con la vecina, ¿sí? Entonces, eso tiene mucho que ver también con el manejo de grupo. Es mucho más fácil manejo de grupo con niños que un manejo de grupo con padres. Y por experiencia se lo digo. ¿Listo? Em, Soacha en- era como una, qué pena, profe, Soacha era como un indio, ¿no? Indígena, quítese Un la palabra indígena, indio, perdón, un indígena, porque si sino usted a un que, indígena le dice indio, se le ofende y le echa sino a que la abuelita. pasé por allá por el parque de Soacha, qué días, y estaba ahí el monumento ahí, Varón del pero sol. no, Ajá. no dice Soacha, sino Suacha, Suacha, sí. Suacha. Originalmente Suacha. Sua de... Varón del sol. Espere que se me Sí, confundo. nosotros decimos Sua, Soacha, Sua de sol y Cha de varón. Por es varón del sol. sino que no sé por qué acá dicen Soacha. No, originalmente Suacha, pero hubo ahorita no recuerdo en la historia, creo que es como un gobernador, algo así, que le quiso fue cambiar, ya no Suacha, sino Soacha. Pero eso fue hace muchísimos años, que le cambiaron ya cuando se estaba civilizando, por decirlo así, Sí, en ese entonces pueblo. Ujú, indígena, ¿viste? sí. Sí, ¿listo? Entonces, bueno, acá también algo muy importante, porque lo dejé en este espacio, es para que ustedes tengan en cuenta, no sé si les han mencionado algo en la fundación, que ustedes, cada persona va a tener una pared al finalizar, la cual deben ambientar. No sé si les han contado, les han dicho algo, No, profe. ¿no? Es probable que les digan, vamos a ver qué pasa, pues que no sé si les vayan a decir también este año. Tengo entendido que, a ustedes les piden ambientar una pared en específico. Por ejemplo, la pared cuando uno ingresa a la fundación, hay una pared que tiene unos lapicitos con letras en inglés, ¿cierto? Sí, señora. Eso. Esa pared la hizo y obviamente la han cambiado, pero esa parte inicial o esa parte en específico la hizo una chica el año pasado. Las dos paredes cuando uno está por el pasillo, que es la pared del costado izquierdo y por el costado derecho, también las hicieron otras chicas. Entonces, y la pared que tiene como una tela negra, esa sí la hizo la profe Mayra. Entonces, ahí, si ustedes les llegan a decir que tienen que ambientar una pared, porque ustedes les piden como ambientar bueno, es que ustedes no les piden ambientar, ustedes les piden es decorar una pared, porque esto que está acá, esto sí es ambientar un espacio. ¿Por qué? Porque tiene una intencionalidad, que es la que está acá arriba, tiene una explicación de qué fue lo que se hizo, ¿sí? Bueno, acá en esta parte está la intencionalidad,
y la argumentación teórica, ¿sí? De por qué surge esa experiencia. Acá está como la explicación, una narrativa muy breve de lo que suscitó en la experiencia, y acá ustedes se pueden dar cuenta que hay como imágenes de niñas y niños, es que no la puedo ampliar más, de niñas y niños disfrutando de la experiencia, y hay una pequeña documentación, ¿sí? Como un ejemplo, Dana Paola estaba interactuando con los elementos naturales, se reconoce que está haciendo un proceso de agarre, teniendo en cuenta su edad, esta acción está siendo adecuada para su edad y su proceso de desarrollo. Ya, sí, es algo muy, muy básico, muy sencillo. Entonces, aquí se hace un proceso de documentación en donde como se toma la foto, ¿sí? Se evidencia que las niñas y los niños verdaderamente hacen parte de esa experiencia, de que no es pensada únicamente para rellenar el cuaderno o para llenar una acción y, mira, cumplimos con esto y para de contar, sino que en realidad hay una apropiación de los espacios. Y pues obviamente lo que ya ustedes ven aquí son creaciones de las niñas y de los niños, ¿sí? Creo que acá en esta no está una sola experiencia, acá hay varias. Me pareció que acá. Ah, mentiras, por edades, porque acá se incluyó todo lo que era por edades. Y se ambientó. Entonces, por ejemplo, acá se le puso que un caballito en tela y cartón, aquí una fruta, aquí un círculo con tela con guata, acá un rayo con cascabeles, ¿sí? Entonces, digamos que también se ambienta conforme a las experiencias involucradas, pero esto que está acá se llama panel pedagógico. ¿M? Entonces, esto también nos ayuda a identificar y reconocer pues cuáles son esas diferentes estrategias evaluativas. ¿Por qué? Porque no con todas las edades necesitamos evaluar, pero a nosotras sí nos evalúan constantemente, ¿sí? Entonces, para que lo tengan. Si se los piden este año como el decorar una pared, chévere que pudieran tener en cuenta como eso que ustedes llegaron a hacer en el año con las niñas y los niños. Si no, pues bueno, no sé, sí. Lástima que no les pidan ambientar, sino únicamente pues decorar, porque les piden bueno, el año pasado les pidieron fue como decorar una pared a una asignatura en específico. Entonces a una le tocó el español, a otra le tocó matemáticas y a otra le tocó inglés. Y no sé quién más tenía otra cosa, pero no me acuerdo, no sé qué pasó. ¿Listo? Em, bueno, antes de continuar, entonces acá, estrategias, los métodos que usa el profesor para explicar los temas y motivar al grupo. Entonces recordemos que estamos en los aspectos que se observan, el ambiente, la estrategia que usa el docente y el aprendizaje, es decir, la participación de las niñas y los niños y su nivel de comprensión en las acciones a realizar, ¿sí? Si nosotros vemos que de pronto estamos explicando un tema y como que el niño ni no me pregunta, pero tampoco me dice, pero tampoco hace. Ahí es donde yo tengo que intervenir y decir, ven, entendiste el tema, que tú lo tienes, ¿sí? Hacer siempre un proceso de observación. Mm, bueno, hasta acá, ¿tenemos alguna duda? No, señora. Oh, por mi parte, no. Están duchos para esa evaluación de ahorita. Bueno, entonces, evidencias de aprendizaje y qué tipos de evidencias. Entonces, las evidencias de aprendizaje son esas pruebas, esos productos, esas actuaciones que nos demuestran a nosotros lo que las niñas y los niños pues saben, ¿cierto? Qué habilidades se han desarrollado, cómo aplicar también sus conocimientos, cómo aplican, perdón, sus conocimientos. Em, y esto pues es fundamental para la evaluación formativa y nos permite a nosotros también ajustar nuestra enseñanza y crear esa retroalimentación pues que sea de forma Mm, efectiva. Siento que alguien me habla, pero no, como que es una vibración. Listo, entonces, em, primero, se demuestra lo que el estudiante ha memorizado y comprendió. Exámenes teóricos, ensayos, cuestionarios, ¿cierto? Esto es desde una evidencia de aprendizaje, desde el conocimiento, desde el producto. Entonces son resultados tangibles o materiales generados por las niñas y los niños, como basados en proyectos de investigación, maquetas, informes escritos, portafolios, eso depende de la edad.
Por ejemplo, si estamos hablando en primera infancia, ¿ustedes cuáles creen que serían esos resultados tangibles? ¿Ninguno? Lo que hacen ellos manualmente, profe, Ejemplo concreto. por ejemplo, hacer sellos y plasmar en un pliego de papel, Ah, ok, sellos, ¿cómo? digamos con frutas, digamos como con papa, con zanahorias, Ok. con que eso lo vi ayer. Ayer me di Ajá, cuenta que lo estaban haciendo y, y es como algo que hacen ellos con materiales, con, 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 bueno, con comida y lo llevan y lo untan con témpera ujú. y plasman como el sellito ahí en un pliego de papel. Bueno, digamos que ahí no vendría siendo un producto tangible porque los niños no hicieron los sellos, fue la profe. Los niños lo único que hicieron fue plasmar el sello y ya, ¿sí? Pues bueno, ellos no lo hicieron, bueno, los papás fue los que hicieron el sello. Ah, bueno, eso, pero igual no lo hicieron los niños, ¿sí? Cuando hablamos de un producto tangible, es algo que en realidad ellos hayan creado. Por ejemplo, si hacemos un proceso, un proyecto de investigación, ¿cierto? Digamos que usos, no sé, vamos a crear, el proyecto es crear juguetes con elementos de material reciclable. Y yo les llevo a los niños una botella, palitos, les llevo pintura y les llevo, no sé, algo para pegar, silicona líquida. ¿M? Y los niños resultan haciendo su propio juguete, lo que sea. Hasta tapas uno les puede llevar. Y ellos hacen su propio Algo, juguete. algo ¿M? que ellos elaboren por su propia cuenta. Exactamente. Ese sí es el Ah, ok. resultado tangible, que ellos sean los que crean el elemento a raíz de un proceso de investigación, porque para poder crear su juguete, obviamente no les dice, ah, bueno, van a crear un elemento con material reciclable, estos son los elementos que les voy a traer, investiguen en casa. Obviamente, pues con la ayuda de los papás, ¿no? Se investiguen en casa qué elementos, qué juguete podrían crear. Entonces ya ellos miran la imagen, ay, a mí me gustaría hacer esto, a mí me gustaría hacer aquello. Y entonces ya cuando llegan al aula con los materiales, empiezan a hacer. Ay, es que no, profe, es que yo no sé hacer eso. Bueno, venga, ¿qué necesita de ayuda? Sí, a ella es diferente porque nuestra intervención no es total, sino nuestra intervención es específica. ¿Necesita ayuda? Yo le apoyo. ¿En qué? Listo. ¿Sí? Pero en realidad la idea sale de ellos, eh, todo el proceso, digamos, de reconocer esas habilidades y destrezas o sea, es 100% de ellos. ¿Listo? Sí, eso también iba a preguntar de pronto que cuando ellos necesitan, van a hacer algo por cuenta de ellos, pero de pronto necesitan ayuda de cortar o de pronto de algo que ellos no puedan hacer. Entonces, pues uno les ayuda también, ¿no, profe? Sí, pero también hay que tener en cuenta algo, que muchas veces en casa y nosotros a veces como docentes limitamos a las niñas y a los niños. Entonces, "Ay, venga porque es que usted no sabe hacer eso, ¿sí? Y Sí, a veces como que entonces, hacemos las tareas prácticamente nosotros los padres, digamos, de hacer un avión o un dibujo así, o algo en cartón, o algo que ellos tengan ujú, que llevar como una máscara, un sombrero decorado, todas esas cosas, entonces como una media o algo, bueno, lo que sea, siempre como que nosotros somos los que hacemos como el trabajo, pues queriendo llevar algo bonito y, ese es el problema, en lo que acabas de mencionar. sí, profe, Cuando tú entonces dices como que queriendo llevar algo bonito, ¿eso quiere decir que tu hija no hace cosas bonitas? sí hace cosas bonitas, sino que, Ah, pues digamos exacto. algo, Lo que pasa es que como adultos tenemos esa mentalidad básica de que como los niños
aún hacen garabateos, de pronto se salen de los espacios, de pronto no tienen esa idea y ese concepto que nosotros como adultos tenemos. Para nosotros no se nos hace bonito, pero para Digamos, ellos, aunque a veces mi hija, pues sí, ella, yo quiero ayudar, entonces, pero voy a ayudar a pegar acá, entonces yo le echo el colbón y pero tú ella le va, dices vaya dónde, a pegar y sí, sigue siendo tu sí, guía, no la estás dejando ser sí, libre. Ajá. sí, sí, sí. Ese es el problema. Y a Y, veces como docentes también caemos en eso. Es decir, por ejemplo, el año pasado hubo un niño, no voy a mencionar el nombre, aunque sí lo recuerdo, que ellos tenían que hacer un como un estilo telescopio, ¿sí? Pero pues en material reciclable. El niño lo hizo 100% solo. Le quedó genial. Para haberlo hecho solo, me pareció que le quedó maravilloso. Pero comentarios de algunas profes dieron como que no, se nota que no tuvo acompañamiento en casa. Y yo llegué y lo miré, yo le dije, no, al contrario, hubo acompañamiento, porque en realidad se nota que fue el trabajo del niño, pero con ciertas instrucciones que pudo haberle dado un adulto. Pero el trabajo fue 100% del niño. Eso hay que valorarlo, hay que respetarlo, hay que reconocerlo, porque no podemos invisibilizar la acción que tengan las niñas y los niños simplemente porque a nuestros ojos como adultos no nos parezca lo super guau. Yo hacía la comparación, yo les también, decía, ahí también, había, sí, perdón, te interrumpo, Alex. dale, Había dale. un microscopio de otro niño que se notaba lo había hecho el papá. Porque, bueno, el papá porque era el papá el que estaba como 100% con el niño. Lo ha hecho el papá, entonces tenía el cartón así todo súper detallado, la pintura no se notaba ninguna salida, o sea, hecho súper perfecto. Me decían, no, es que mire, eso lo hizo un adulto, eso no lo hizo un niño, ¿sí? Entonces, si desconocemos esas habilidades y no reconocemos que ellas y ellos también se esfuerzan por hacer unas acciones y lo mejor que ellos pueden hacer, pues los estamos invisibilizando. Y ahí es donde cae el tema de la autoestima baja, la falta de tolerancia, la frustración, en donde ellos no se sienten motivados por el enseñanza, por el aprendizaje, ¿sí? Sino que simplemente van porque les toca. Me regañaron, bueno, si ya me regañaron y ya, ¿sí? Y pasa. En cambio, si valoramos ese esfuerzo, esa dedicación, en realidad vamos a tener frutos mucho más significativos en ese proceso de aprendizaje, ¿vale? Entonces, ojo con eso, quitarnos la idea de que queremos ver algo bonito a los ojos del adulto, porque las niñas y los niños lo hacen conforme a su proceso de aprendizaje y también de desarrollo. ¿Listo? Sí, profe. Pues algo que me gustaría pues, decir es que a veces pues, los profes como que envían eh, a veces manualidades como muy ya elevadas como para, para un niño que es muy pequeño. De Ujú, pronto, digamos, que ya mandaron, por ejemplo, hacer una cara con las partes y ponerle así como en inglés y una cara bien bonita, bueno, una cara muy bonita, no, sino como, bueno, y entonces un padre llevó un señor cara de papa así en, en icopor, sí. en icopor así grandísimo, así como cuando hacen el muñeco es en icopor así bien bonitos y, y con las partes así pegadas y pues obviamente se ve que no lo hace un niño, Ujú, le va a hacer el adulto. sí. Entonces hay padres que se ponen la 10 y mandan la mejor manualidad así al colegio. Y a veces es como por mostrar que es algo bien hecho. Entonces pues a veces mandan manualidades así como de que sea muy bien detallada la cuestión para que sea algo de pronto demostrar o dejar como demostrario Ujú. en el jardín bueno, entonces algo de que de pronto un niño de pronto de 3 años, de 4 años, no tiene como esa facilidad como que no sabe por dónde de pronto empezar para poder hacer una manualidad de esas. ¿Y de dónde crees tú que radica, o ustedes en general, de dónde creen ustedes que radica ese tipo de situaciones? ¿Quiénes, quiénes patrocinan ese tipo de situaciones? ¿No? Los padres, ¿Quién da más? los profes también.
Es directamente desde los profes. Si yo Pero como los profes. profesor doy una tarea y digo, bueno, van a traer tal elemento con material reciclado, en donde se evidencie la participación principal de las niñas y de los niños. Y si yo llego y veo un elemento que se nota que no hizo la niña o el niño, ahí ya tiene baja nota. Profe, pero es que lo trajo. Sí, claro, lo trajo, por eso le califiqué, pero no lo hizo la niña o el niño. Profe, pero eso no lo hizo la niña o el niño. A mí, ¿qué me gustaba hacer? Pedirles evidencias de que la niña o el niño haya hecho, sido partícipe de ese proceso. ¿Es más trabajo para uno? Sí, porque obviamente pues a uno el WhatsApp le van a enviar la información y no sé qué, pero, pero, pero en realidad era una forma en que yo decía, ah, ok, sí, sí lo hicieron, en realidad sí fueron partícipes y se notaba porque y ya después uno se da cuenta que en realidad sí lo hacen las niñas y los niños, ¿sí? De que no los dejan Sí, claro. solos, obviamente necesitan un acompañamiento, pero más como para eso. Necesita cortar con bisturí, con tijeras, listo, venga. ¿Por qué? Porque debo velar por el cuidado y la protección de esa niña o ese niño, ¿sí? Que si necesitan usar algo que pegue mucho mejor y toca silicona caliente, ah, bueno, eso lo hace el adulto. ¿M? Pero hay otras Sí. acciones como pintar que pueden hacer las niñas las niñas y los niños con facilidad. ¿M? Pero eso depende de nosotros como docentes, cuáles son las instrucciones que damos. ¿Listo? Ah, Bueno, bueno, pues, ¿vale? muy Listo, chévere eso. entonces aquí en como tercer, digamos como tercer tipo de evidencias está el desempeño. Entonces, evaluamos el proceso, las actividades y cómo los estudiantes ejecutan esas diferentes acciones en tiempo real. Entonces, están las exposiciones orales, las simulaciones, las observaciones en laboratorio, los debates, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar ese desempeño de las niñas y los niños en la primera infancia, dejándolos ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque a medida que ellos van trabajando y cuando trabajan en grupo, se evidencia mucho mejor. Si yo, por ejemplo, le digo a una niña o un niño de, no sé, 4 años que me exponga sobre las partes de la cara, por ejemplo, yo sé que lo puede hacer. Ojos, sí, en español. En inglés de pronto se le dificulta un poco más si no se ha hecho un debido proceso eh, de, de repaso, ¿sí? Pero si yo le digo, venga, explíqueme aquí, ¿cuáles son las partes de la cara? Lo va a hacer. ¿Le puede dar pena? Sí, claro, pero lo va a hacer. ¿M? Ahí digo yo, listo, tiene los conceptos claros en esa parte. ¿Para qué te sirven los ojos? No, para tal cosa. ¿Para qué las orejas? Para tal cosa. Sí, y lo vas a saber explicar. Ahora, hay exposiciones en las que no se necesitan exponer a todos los compañeros, sino únicamente a la profe. Y ahí yo también me estoy dando cuenta de cuáles son esos aprendizajes adquiridos. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Listo. Características claves. Se debe validar, ¿sí? La validez, estar conectados directamente con esos criterios de evaluación ya planificados. Si yo voy a evaluar algún tema en específico, pues yo tener los criterios claros de qué es lo que estoy evaluando. La autenticidad, reflejar situaciones reales o de aplicación práctica. En el aula de clase nosotros podemos evaluar, ¿cierto? De forma directa, como lo acabamos de mencionar. La variedad, pues utilizar diferentes formatos para adaptarse a distintos ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos. Nosotros como docentes podemos tener diferentes formas de evaluar a las niñas y los niños. De esta manera, pues también reconocemos a quién se le facilita qué, ¿sí? Y no solamente, por ejemplo, hay personas, yo les decía las pasadas, hay personas que se ponen muy ansiosas cuando tienen que hacer una evaluación eh, de respuesta múltiple o una evaluación simplemente con una hoja y un lápiz ya se ponen a sudar, como que sudan frío, la respiración se les agita, ¿sí? En cambio, si uno los pone en una exposición, súper bien. ¿Por qué será? No sé. Eso ya debe ser algo más psicológico, em, pero asimismo nosotros reconocemos, bueno, cuáles son esos diferentes modelos evaluativos que también se pueden implementar en el grupo. Listo. Es como más libre, como que no hay tanta presión cuando ellos tienen que
cuando se les pregunta que ellos hablen libremente de pronto. Ujú, exacto. Listo. Reflexión pedagógica. Entonces, en relación a la reflexión pedagógica, es un proceso mental que es activo, que es continuo, donde nosotros como docentes examinamos, cuestionamos y evaluamos, perdón, nuestra propia práctica de enseñanza. Digamos que tenemos que tener en cuenta, son esos componentes claves para analizar la acción en el aula, identificar aciertos y dificultades y tomar decisiones de mejora. ¿M? Entonces, primero, ¿qué es la reflexión pedagógica? Es un análisis crítico. No es simplemente como hoy vivimos esto, sino es una revisión mucho más profunda de esas diferentes decisiones tomadas durante la clase. Segundo, la mejora continua. Buscamos transformar la rutina en una acción que sea consciente, esto con el fin de potenciar el aprendizaje de las niñas y de los niños. Y por último, la construcción total. Es que se enriquece al momento de dialogar y compartir esas diferentes experiencias con nuestros colegas dentro de la institución. Entonces, recuerden lo que pasó el 20 de julio, que preciso, pues caí yo ahí, preciso fui ese día, el 17 de julio que yo fui. Y nosotros hicimos un proceso de reflexión pedagógica, ¿cierto? ¿Consideran que o sea, que teniendo en cuenta lo que hablamos, estamos teniendo en cuenta estos criterios iniciales de qué es la reflexión? ¿O qué nos faltó? Sí, profe, está bien. Sí, Usted no sí, estuvo, señora. Alex, no invente. Listo, entonces sí, exactamente. Ahí, pues digamos que trabajamos dentro de estos criterios. Ahora vamos a ver cómo realizamos la reflexión pedagógica y si en realidad cumplimos con estas condiciones. Entonces, primero, observar y registrar. Anotamos los hechos claves de la clase en un diario campo o bitácora justo después de terminar. ¿Alguna anotó algo? No, señora. Yo tampoco. Yo solamente era como que, bueno, recuerdo esto, pero no anoté nada. Entonces, primero, ahí ya en el primero ya fallamos. Segundo, hacerse preguntas guía, cuestionarse, pues, qué funcionó, qué dificultades surgieron y cómo reaccionaron los alumnos ante las actividades. Karen, ¿esto lo hablamos? Sí, señora, profe. ¿Tú dónde estás, Karen? Voy en el Transmilenio, profe. Ah, con razón, no ha participado. Sí se me ha hecho raro. Sí, es que tengo los audífonos, Ujú. Ah, bueno, está bien, está pero bien. voy escuchando y tengo el celular acá aquí en la maleta, pero viendo. Me da Ah, miedo. bueno. Sí, claro. Bueno, con mucho cuidado. Listo. Em, bueno, esta parte del cuestionarnos qué funcionó, qué dificultades surgieron, pues eso sí lo hablamos, ¿cierto? Tercero, contrastar con la teoría. Relaciona lo que pasó en el aula con conceptos pedagógicos o enfoques de aprendizaje. Mire que nos faltó hablarlo. Eh, no lo, no lo mencionamos así como tan claramente el tema de los conceptos pedagógicos, aunque sí hablamos de ciertas acciones antipedagógicas que surgieron, pero no lo hablamos desde ese enfoque 100% del concepto, ¿no? Bueno, cuarto, planificar el cambio. Definir acciones concretas y ajustes específicos que aplicarán en la siguiente clase, pues para mejorar. Esto sí lo hablamos, dimos, bueno, cuáles son como esas acciones de mejora, en qué podemos mejorar para la próxima, en qué podemos estar como constantemente fortaleciendo dentro de nuestra práctica pedagógica. Esto sí lo mencionamos. Entonces, de cuatro, hicimos dos sí, dos no, así que para la próxima lo vamos a mejorar. ¿Listo? ¿Cuándo será la próxima? Todavía no sé, pero va a haber próxima. ¿Listo? Bueno, ¿cómo lograr la mejora continua? Esta es otra como esos métodos de evaluación también. ¿M? Entonces, la mejora continua es ese aprendizaje activo que se logra mediante
la metacognición. Ya hemos hablado de ese término y si no recuerdan cuál es, me hacen el favor y lo anotan y me lo van a dejar dentro del entregable de esta semana. ¿Listo? En el video. Entonces, la metacognición, la retroalimentación constante y esa evaluación formativa. Entonces, este proceso transforma esa acción que el alumno es el protagonista de su evolución educativa a través de los pilares fundamentales que son la autorregulación y la metacognición, la retroalimentación, que es el feedback, y aprender del error. Entonces, la autorregulación y la metacognición, el estudiante analiza su propio proceso, identifica cuáles son esas fallas y comprende qué estrategias funcionan mejor para construir su propio conocimiento, ¿sí? Donde, por ejemplo, le toca hacer para un examen. Ah, bueno, yo estudio con un video, me sirve, con un audio, me funciona, pero si leo, no comprendo nada. Puede pasar, ¿sí? Entonces, el estudiante analiza su propio proceso, pero mientras las niñas y los niños hacen ese autoanálisis, nosotros como docentes debemos ayudarles a que identifiquen cuál es esa estrategia que más les funciona. ¿Mm? La retroalimentación o feedback. El docente es quien actúa como guía facilitador, brindando datos oportunos, también siendo muy constructivo con los comentarios, con las acciones a tener en cuenta, porque se permite también corregir el rumbo antes de la evaluación final. Entonces, como docentes necesitamos, bueno, espera, bueno, listo, este es el tema, ¿no? Ahora, profe, no lo entiendo. Listo, venga, se lo explico de otra manera. Profe, no entiendo. O de otra manera. Si vemos que definitivamente no nos están entendiendo, o de si definitivamente hay un estudiante que me dice, profe, es que es verdad, yo quiero entender, pero es que no entiendo. Ah, bueno, miremos otras estrategias, ¿sí? Mm, siempre es algo muy importante y es que no, siempre nuestros comentarios deben ser constructivos, nunca destructivos. Nunca decirle, ay, pero ¿por qué no está entendiendo? No, sino decirle, listo, ven, miramos con qué otra estrategia podemos llegar a entender, podemos involucrarse. Nunca decir, a ver, ¿cómo le explico para que me entienda? Porque suena como despectivo, ¿no? Sino en realidad poder decir, listo, venga, miramos cómo entendemos. ¿Cómo hacemos? Mire, le voy a enviar un video a su mamá para que lo estudies. Me cuentas mañana qué te pareció, qué entendiste, qué dudas te quedaste, ¿sí? Entonces, buscar estrategias. Aprender del error. El tropiezo se utiliza como una herramienta pedagógica muy valiosa para replantear esas diferentes soluciones y potenciar nuestro pensamiento crítico. Entonces, nosotros bueno, y digo nosotros porque lo pasa con las niñas y los niños y también nosotros como docentes. Entonces, que si una experiencia no nos funcionó, bueno, listo, ¿qué tenemos que hacer para que la experiencia nos funcione? ¿Mm? ¿Qué nos faltó? ¿Qué no hicimos? ¿Qué podemos tener en cuenta para la próxima? ¿Sí? Entonces, como replantearse esas diferentes soluciones, pues para potenciar también el pensamiento crítico entre nosotros dos como docentes. Listo. Hasta acá, esto vendría siendo, perdón, como tal, lo de esta semana, ya para finalizar, para dar ultimátum a esta semana en relación a la asignatura de metodologías activas del aprendizaje. Bueno, les recuerdo entonces el entregable, que es el video de la experiencia que ya se realizó. Listo. Debe tener objetivo, metodología utilizada, los recursos, la evidencia de aprendizaje, la forma de evaluación, ¿sí? Y el desarrollo de la experiencia, como ya lo hemos venido trabajando, debe ser pensada en una edad en específico, un tema en específico, y ustedes deben, pues obviamente dentro de ese desarrollo de la experiencia, pues debe estar argumentada. Ojo, siempre argumentada. ¿Con qué? Pues ya ustedes saben cómo es el proceso de argumentación eh, desde esa parte teórica. Bueno, ¿dudas sobre el entregable? ¿Dudas sobre el día de hoy? No, señora. Ah, listo. Entonces, teniendo en cuenta que no hay dudas, voy a compartir por aquí un formulario
Bueno, la evaluación final del día de hoy. ¿Listo? Y ya se las copio por acá. Las voy a compartir aquí por WhatsApp. ¿Listo? Listo. Al correo ya se los envié. Ya les envié el enlace. ¿Listo? Me van a enviar captura de pantalla de cuando lo hayan finalizado. Si lo van a hacer ahorita, pues muchísimo mejor, pero tienen máximo hasta el mediodía para enviarme la captura de pantalla. Si después de mediodía me envían el enlace, pues ya no se tendrá en cuenta. ¿Listo? En este orden de ideas, en cuanto al entregable, ay, Alex, tú debes realizar la experiencia también y junto con el video, porque pues sin la una no está la otra. ¿Listo? Listo, profe. ¿Listo? Bueno, entonces, en relación a la clase de hoy, damos por finalizada la clase. Voy a detener la grabación. Listo, profe.